Creo que el tema de las fosas comunes ha sido y es, digamos, un eje esencial y que ha vertebrado casi toda la actividad de la memoria histórica y democrática en nuestro país. Es raro la investigación que no se iniciara por parte de historiadores o testimonios orales o familiares que no terminara en alguna fosa común. Digo gracias y fruto de la investigación de historiadores, testimonios orales, locales y de todo tipo, y fundamentalmente del tesón de muchísimos familiares que no han cesado hasta intentar, por lo menos intentarlo, localizar los restos de sus familiares, víctimas de la cruel represión franquista desde el año 1936. Una represión que con las fosas comunes, para mucha gente que yo he escuchado, digamos que alcanza un mayor grado, una mayor cota, se eleva un escalón más porque ya no es solamente la desaparición física, aniquilación, sino es, con su ocultación, la más absoluta denigración del ser humano. No solo son huesos, como yo también he escuchado por ahí, es cada fosa la historia de una represión sistemática del Estado fascista, de detenciones, torturas, aniquilación física y depósito en fosas comunes, con la total intencionalidad de ocultar esos restos, esas personas, a sus familiares y con la más absoluta intención de despersonalizar a la víctima. Como decía, no solo son huesos. Para nosotros, y creo que para todo el movimiento memorialista, y por supuesto de los familiares, es la búsqueda de dignidad para esas víctimas. Y es, sobre todo, tratar de poner en evidencia la mentira y el cruel negacionismo imperante en estos tiempos en los que la derecha y la ultraderecha califica todo eso como batallita de nuestros abuelos. Y esto ocurre en un país que ostenta el triste honor de ser el segundo país del mundo en fosas comunes. Creo que solo detrás de Camboya, si no me equivoco. Muchas de ellas ni identificadas, ni localizadas, ni exhumadas. Del mapa de fosas españolas, no iba a ser menos la provincia de Granada y nuestra comarca, que es lo que nos trae hoy aquí. Ejemplos conocidos como los de Biznar, el Carrizal de Órgiva, Melejís, Pinos del Valle, Gualchos, La Herradura, Caster del Ferro, Motril, son un ejemplo de la cantidad de trabajo a la que personas como Paco Carrión dedican. Paco, los que con su labor investigadora y su trabajo de campo en la búsqueda y de exhumación, los que ponen en evidencia ese grado, esa atroz represión llevada a cabo por el franquismo y el horror al que fueron sometidas víctimas y familiares. Incluso hoy en día, con los marcos normativos que nos hemos dotado ya desde hace años, sigue siendo insuficiente, aún queda mucho por hacer y sin el empuje y sin la capacidad y la iniciativa que las propias administraciones estatales, autonómicas y locales puedan llevar adelante, es muy difícil que la labor de búsqueda y exhumación recaiga exclusivamente sobre las asociaciones memorialistas. Yo no quiero entrar más en el tema concreto, simplemente dar unas simples matices de lo que Francisco Carrión Méndez, profesor titular de Prehistoria del Departamento de Prehistoria y Arqueología,
investigador del Instituto Andaluz de Geofísica, ambos de la Universidad de Granada, desde 1981 a la actualidad. Se doctoró en 1985 en la Universidad de Granada y obtuvo una beca postdoctoral durante 1985 y 1986 en la Academia de Ciencias de la antigua Unión Soviética, en la ciudad de Leningrado, hoy San Petersburgo. Sus proyectos de investigación arqueológica se han centrado fundamentalmente tanto en Andalucía como en Castilla-La Mancha, en la prehistoria reciente. Ya me explicarás qué significa. Sí. Además, ha realizado diversos proyectos de cooperación al desarrollo en el marco del patrimonio arqueológico y cultural de la República Árabe Saharaui Democrática, durante un periodo de 12 años de duración, poniendo de manifiesto la importancia y naturaleza singular de los pobladores primitivos de esta antigua provincia española. Los resultados de estos trabajos se destinaron a la población de refugiados y del gobierno saharaui. También los resultados obtenidos se pusieron en conocimiento de la MINURSO, un organismo de la ONU para la protección del patrimonio arqueológico gravemente amenazado por las fuerzas de ocupación neocolonialistas del Reino de Marruecos. Desde ahora, 15 años, sus trabajos se han centrado en la recuperación de las víctimas asesinadas por el golpe de Estado de la Segunda República Española y por la posterior dictadura del genocida general Franco, tanto en Andalucía como en Extremadura. Entre los trabajos de recuperación de personas asesinadas habría que mencionar los siguientes lugares: Melejís, en el Valle de Lecrín, en los cementerios de Gualchos, Pinos del Valle, Padul, Pinos Genil, Loja, Lucena en Córdoba y Fuentes de León en Badajoz. Desde 2021 a 2024 su trabajo se ha centrado en la recuperación de las víctimas asesinadas en el barranco de Biznar, lugar de memoria entre los meses de septiembre a noviembre de 1936. Y ahora ya es la cuarta campaña que se ha iniciado a mediados de enero del presente año y que finalizará a finales de junio. También durante este año se va a iniciar los trabajos previos de prospecciones geofísicas y arqueológicas, fotogrametría y sondeos en el barranco del Carrizal, en Órgiva, con el objetivo de preparar un proyecto de intervención arqueoforense durante los próximos años para rescatar del olvido y la desmemoria a los cientos o probablemente casi 1000 personas asesinadas por los sublevados golpistas al legítimo gobierno de la Segunda República Española. Gracias, Paco, por estar aquí. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, pues lo primero es desearle buena tarde a todas y a todos los que habéis tenido la ocasión de poder venir a ver esta conferencia, que como veis el título no es solamente exclusivamente el barranco de Biznar, sino que hace referencia a las desapariciones forzadas, los crímenes de lesa humanidad en la España contemporánea, y nos vamos a centrar en el barranco de Biznar. Efectivamente, nuestro cuarto año de trabajo, y todo esto ha sido posible fundamentalmente, prácticamente con financiación del Estado desde hace 4 años en adelante. Eso significa que, aunque tarde, muy tarde, han pasado casi 88 años desde que sucedieron estos tristes hechos, pues finalmente el Gobierno de la Nación ha tenido bien liberar partidas económicas en los presupuestos generales del Estado para destinarlo justamente a la recuperación de estas víctimas de la guerra civil y de la posguerra. Hace 15 años que yo tomé una decisión en cuanto a mi trabajo como investigador de la Universidad de Granada. Ese trabajo vino a partir de la exhumación de una fosa que estaba en el Valle de Lecrín, en el pueblo de Melejís. Justamente 18 carabineros que venían desde el puerto de Málaga huyendo por la carretera de la muerte, la desbandada, donde fueron apresados en ese pueblo y asesinados y enterrados en una gran zanja donde estaban esos 18 militares, que pudimos identificar su procedencia por el emblema de algunas de las chaquetas que, bueno, lo que quedaba del tejido, del textil, ¿no? Además de dictaminar las causas de la muerte, que en este caso fueron
por fusilamiento, de 17, a excepción del último, que era el oficial o suboficial que venía al mando, que quedó el último a la espera de que pudiera desertar, ¿no?, de su militancia republicana, pero finalmente también fue asesinado. Fue a través de una asociación, era el único arqueólogo con el que tenía en contacto un compañero mío, Rafael Gil Bracero, que es profesor de Historia Contemporánea de nuestra universidad, y él me pidió que bueno, habían conseguido recursos propios de la asociación y me pidió si como arqueólogo yo podía echar una mano, ¿no?, en esa excavación. Y era el único arqueólogo, los demás eran voluntarios de esa asociación que me apoyaban y, bueno, fue esa primera fosa que excavé donde uno empieza a ver algo más que hueso, como decía Manolo, que hizo que cambiara un poco mi dirección y mi trayectoria en investigación. Nunca había pensado en eso, nunca, jamás, hasta ese momento. Eso pasó hace ya 15 años. Y a partir de ese momento decidí que mi camino tenía que ser contribuir a la recuperación de la memoria tan perdida en el olvido, no por parte de los familiares que siempre la han tenido presente, sino por parte de las administraciones del Estado. Así que, como no quiero insistir sobre el currículum que ha comentado Manolo, pues yo casi que prefiero ya directamente a presentar el trabajo que hacemos. Y yo le hablo, aunque ahí solamente viene ahora mi nombre, yo le hablo el nombre de un equipo de carácter interdisciplinar que está conformado por arqueólogos, por antropólogos físicos y forenses, por historiadores, por sociólogos. Es decir, somos un equipo bastante numeroso que hoy en día estamos trabajando en 2 sitios, en el Barranco de Biznar y también en el Cementerio de la Salud de Córdoba. Somos un equipo prácticamente de algo más de 20 personas. 20 personas que para mí, desde que empecé yo solo hasta ahora, es, digamos, el fruto y la esperanza en el futuro. Son generaciones mucho más jóvenes que yo, que sin lugar a dudas van a continuar con todos estos trabajos, pues cuando yo decida jubilarme de aquí a unos pocos de años, ¿no? Así que, sin más, siempre he querido empezar también por la visión que han tenido algunos pintores, algunos artistas, como José Guerrero, que ya en 1966 pintó una serie de cuadros que él llamó La brecha de Biznar, y en el que ya estas simples imágenes, no sé si se ve el cursor del ratón, ¿se ve? No, ¿no? Bueno, sí, en estas imágenes ya la zona esta de la izquierda de la pantalla ven esa brecha, ¿no?, sobre ese fondo gris de color amarillo anaranjado, y esta viuda con sus pañuelos negros sobre la cabeza y debajo una persona en una fosa. El Barranco de Biznar ha tenido, o mejor dicho, más que el barranco, la población de Biznar ha tenido que aguantar durante muchísimos años el peso sobre sus espaldas de actos de crímenes de lesa humanidad que ellos jamás cometieron. Y durante 87 años, hasta la actualidad, le digo, hasta la actualidad hay muchas personas mayores que aún le cuesta trabajo y tienen miedo de hablar de estas cosas. Lo hemos comprobado con muchos vecinos ya que tienen y que eran casi niños o adolescentes en ese momento. Así que yo voy a hacer referencia a un artículo de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que se dice que todos los seres humanos son libres e iguales con independencia de su sexo, color, creencia, religión u otras características. Y para que comprenda los que son crímenes de lesa humanidad, son crímenes cometidos como parte de un ataque sistemático contra la población civil en tiempos de paz o de guerra, que incluyen desaparición forzada, homicidio, deportación, esclavización y actos de violencia sexual, incluida la violación. Dicho así, hoy parece papel mojado. Estamos ante hechos tan lamentables como es el caso de Cisjordania y la Franja de Gaza, donde el Estado sionista, el Estado terrorista, está acabando con una población civil que nada tiene que ver con las asociaciones, o mejor dicho, los partidos como Hamás o Hezbollah en el Líbano.
Además de eso, Ucrania y tantos otros lugares que no están en la prensa, que están en África o en otros lugares que son guerras que continúan y que no tienen para la sociedad occidental, para nuestra, la misma repercusión, pero ahí están, ¿no? Así que a veces estos papeles que se aprobaron en 1948 por las Naciones Unidas sigue siendo al día de la fecha un papel mojado, como estamos viendo. Bueno, pues me voy a centrar ya en lo que es el barranco de Biznar y, como saben, la represión prácticamente fascista ejercida en Granada prácticamente a partir del 20 de julio, ¿no? El 18 de julio empezaron a desembarcar las tropas que venían del norte de África y la cosa comenzó en Granada a partir del 20 de julio, con fusilamientos masivos de alcaldes, concejales, profesores de la universidad, como el caso de Salvador Vila, nuestro rector, que fue fusilado en 1936, en el mes de octubre, el día 23, si no recuerdo mal, discípulo de Miguel de Unamuno. De hecho, fue detenido en Salamanca una tarde cuando paseaba junto a don Miguel. Y además de eso, como no, pues a Federico García Lorca, Dioscoro Galindo y sus dos compañeros toreros, banderilleros, Galadí y Argolla. Yo ya le digo de entrada, así, porque estoy seguro que estas preguntas siempre van a salir, que nosotros no buscamos a Federico García Lorca, estamos buscando a 173 personas que nos consta que están enterradas en fosas ilegales en el barranco de Biznar. Así que ha habido, y como ustedes saben, mucha polémica y sobre todo muchas versiones dónde está Federico, ¿no? Desde hace muchos años. Pero nuestro objetivo no es ese. Para nosotros, Federico, como Dioscoro, como los dos banderilleros, son 4 más de toda aquella tragedia que sucedió durante el verano de 1936. Es por tanto que para nosotros los temas de memoria ya es un referente nacional, y no solamente nacional, internacional, porque todo, como antes bien ha dicho Manolo, es el segundo país del mundo con más fosas después de Camboya. Y Naciones Unidas en su momento exigió al gobierno español que todas aquellas personas que estaban en fosas asesinadas durante el periodo de 1936 a 39 y durante los primeros años de la dictadura fueran rescatadas, entregadas a sus familiares en la medida que fueran identificadas y, si no era posible eso, dignificadas en un lugar donde pudieran descansar sus restos sin estar en una tierra como la que vamos a ver ahora. Vamos a ver dónde nos localizamos, pero previamente he querido poner este mapa de fosas de Andalucía. Básicamente, bueno, si ven el mapa, verán la provincia de Granada, donde están estos puntitos de color fucsia, que son el número de fosas que hay. Pero no solamente en Granada, la hay en Córdoba, en Sevilla, en Cádiz, en Huelva. Se estima en un número casi muy exacto que en Andalucía fueron asesinadas cerca de 50.000 personas, entre 45 y 50.000 personas. No son pocas, no hablamos de pocas personas. ¿Cómo era el barranco en 1949? Porque son las primeras imágenes que tenemos del barranco. Hoy en día, algunos de vosotros que sí lo conocéis, que habéis paseado por allí, hay un enorme pinar que se replantó a partir del año 1955, pero en 1949 un hispanista que se llama Claude Cuffon, de origen francés, y que visitó el barranco por primera vez. Si ven en las imágenes inferiores que están aquí abajo, que están coloreadas, la vegetación que tenemos no es arbustiva, es decir, no hay ni un solo. Es simplemente una vegetación que llamamos esteparia e incluso en algunas de las paratas con cultivos de cereal de secano. Fundamentalmente en su momento hubo cebada. Claude Cuffon se arriesgó a hacer esta fotografía porque prácticamente todo este sector del barranco de Biznar estaba rodeado con alambradas y alambre de espino y controlado por la Guardia Civil prácticamente hasta casi a inicios de la transición española, ¿no? Y cualquier persona que circulara por allí
pues era detenido de momento, llevado al cuartel a interrogarlo, y así que no era fácil. Él, de hecho, accedió desde una zona más alta que se llama Puerto Lobo y desde allí hizo la fotografía. Pero nosotros siempre hemos querido seguir la evolución de cómo ha cambiado el paisaje, y esto tiene su significado que ahora después explicaré. Aquí siempre recogemos los primeros vuelos que hay, que es la imagen que están viendo allí por la izquierda, que se ve un tanto borrosa, es el vuelo americano de los años 50, ¿no? Que ha sido la base de la cartografía, pues prácticamente del 1.50.000, tanto del Servicio Geográfico del Ejército como del Servicio Geográfico Nacional. Fíjense que ya en los años 50 todavía ni había ninguna vegetación, que es la primera imagen de la izquierda. Y conforme avanzamos en la toma de fotografía por parte del PENOA, vemos cómo esa masa forestal ha ido creciendo. De tal manera que en la actualidad, y en esta imagen de Google, lo que ven es esa masa vegetal que hay hoy en día, y donde está justamente puesto el simbolito de Barranco de Biznar, ahí es donde se encuentran gran parte de la fosa que llevamos trabajando desde hace cuatro años. Y antes les decía que esta vegetación no está puesta porque hubo un plan nacional de reforestación de todas las zonas áridas de la península, incluida, lógicamente, Granada, Almería, Murcia y otros sitios del Estado español. Aquí tenía una doble intención que era, por un lado, sí, efectivamente repoblar, pero por otro lado era ocultar y camuflar. Ya se conocía y se sabía dónde estaban esas fosas. Y se hizo con premeditación y alevosía, indicando a los ingenieros de monte dónde tenían que plantar esos pinos. Estos pinos hoy en día ya tienen unas dimensiones considerables, son ya pinos bastante viejos y claro, a nosotros de momento no nos ha supuesto ningún problema para poder trabajar ahí. Justamente donde estaba puesto el simbolito ese, es esta extensión que están viendo aquí, que como ven tienen una serie de colores sobre el mapa, que son las fosas que hemos intervenido hasta 2023, que como podrán ver, pues hay cerca de 14 fosas, de las cuales 13 han dado resultados positivos y en la actualidad pues estamos trabajando o vamos a trabajar de momento sobre 4 más, aunque ya hemos sumado algunas. Les puedo decir que al día de la fecha ya hemos rescatado de esa fosa a 104 personas. Y ahora veremos más adelante cuántas esperamos rescatar. No son pocas. Generalmente cuando trabajamos en espacios naturales como este es distinto al tema de los cementerios. Los temas de los cementerios es un poco diferente, aunque también tiene unas problemáticas bastante grandes. Porque normalmente sí sabemos dónde está, digamos, lo que podríamos llamar el patio civil, o donde enterraban a la gente, o los suicidas, o los que no eran creyentes, o en este caso a aquellos que fueron represaliados y asesinados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a veces es más fácil la localización porque son espacios más constreñidos que en estos sitios que tenemos una gran extensión de terreno y una ocultación máxima y demás. Pero bueno, en eso consiste nuestra labor como arqueólogos, geólogos, historiadores, etcétera, ¿no? Así que al día de la fecha puedo decirle que llevamos 104 personas rescatadas de un espacio de horror, de tragedia, y en el que sus familiares, como todos los familiares que tiene represaliados y asesinados en fosas, llevan esperando tantísimos años. ¿Cuál es el victimario al que nos enfrentamos? Pues bueno, aquí hay 3 hipótesis de trabajo que nosotros hemos seguido. Algunas las hemos desechado. Antes lo comentaba con algunos de vosotros que en el imaginario colectivo, después de tantos años, siempre se dice que hay miles de personas. Tiene una explicación, ¿no? Conforme van transcurriendo los años, las generaciones van avanzando en edad, esos números parecen magnificarse. Pues es verdad, porque las tragedias fueron muy grandes, pero realmente ese imaginario colectivo no coincide o no se corresponde con una verdad objetiva,
que también a nosotros, los que nos dedicamos a esto, nos interesa decir cuál es la verdad. Al fin y al cabo, lo que queremos es verdad, justicia y reparación de las personas que realmente fueron asesinadas. No podemos decir hay miles cuando sabemos que no las hay. De esta manera que desechamos siempre ese imaginario colectivo. Ya lo hemos comprobado no solamente en Vilna, también nos dicen que en Órgiva hay 4.000 personas y ya sabemos que no las va a haber, si es que físicamente además es imposible. Nosotros, se lo digo así a nivel de comentarios, cuando nos dicen que hay miles quitamos un cero y a partir de ahí empezamos a trabajar. Esa es la realidad, se lo digo después de los años que llevamos trabajando en esto. Y después hay dos aspectos más, uno que da Eduardo Molina Fajardo. Eduardo Molina Fajardo era un periodista, bueno, era camisa vieja, es decir, un falangista, camisa vieja, que después fue director del diario Patria, que era una prensa del movimiento que todos los más mayores recordaréis o recordaremos, me meto en el saco de los más mayores, y que él siempre tuvo mucho interés en exculpar a la Falange de la muerte de Federico García Lorca. Es por eso que él consiguió una información que ninguna otra persona en aquellos años, estamos hablando prácticamente también de cuando comienza a trabajar en los años 60, ninguna otra persona podía haber conseguido, precisamente por su militancia de camisa vieja y el acceso a la documentación que en aquellos tiempos el coronel Nestares, antiguo capitán Nestares, uno de los verdugos del barranco de Vilna, llegó a transferirle. Y él da una cifra de 173 personas con nombre y apellido. Da el día que fueron detenidos y asesinados en el barranco de Vilna y enterrados, como después veremos, por 8 personas que después le hablaré. Después hay otra hipótesis de la Asociación Granadina para la Recuperación de Memoria Histórica que lanza el profesor Rafael Gil Bracero. Antes les dije que era profesor de Historia Contemporánea de nuestra universidad, pero él sitúa a estas cerca de 300 personas entre Vilna y Alfacar. Es decir, entre Vilna y Alfacar hay prácticamente una distancia en línea recta de 2,5 kilómetros y si giramos hacia el este estaría la Sierra de la Alfaguara en una extensión bastante grande y hacia el sur prácticamente llegaríamos o al sureste hacia el pueblo de Alfacar. Con lo cual determinar, buscar esa fosa significa para nosotros que habría que hacer una inversión de tiempo, de dinero, de recursos humanos y demás que duraría años. No es fácil a veces. Así que si es verdad que tenemos datos actualizados, lo hemos hecho en la última campaña con nuestro compañero historiador Juan Francisco Coto, en el que hemos ido ajustando todavía, ¿no?, ese abanico y esos nombres de esas personas desaparecidas. ¿Qué es lo más importante para nosotros? No deja de ser otros que los familiares de esas víctimas. Aquí en esta reunión que hacemos prácticamente con ellos todos los años, hacemos al menos 2 o 3, uno a inicio de campaña, otro a mitad de campaña y otro a final, donde además de eso están informados al día por nuestro sociólogo de los avances que vamos haciendo con respecto a la localización, exhumación y después procederemos a su identificación genética, etcétera. ¿Qué tipo de trabajo el que realizamos? Pues nosotros la llamamos excavaciones arqueoforenses. Es decir, que por un lado estaría la arqueología como disciplina y por otro lado la ciencia forense, que nos van a determinar algunas cuestiones sobre el sexo, la edad, las causas de la muerte, patologías que tenían las personas que investigamos. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos, no? Normalmente lo que hacemos es intentar aislar estos espacios de las condiciones ambientales, tanto en verano como en invierno, para que los registros que hacemos no se vean alterados por el exceso de calor, por lluvias, por hielo, y lo que instalamos son estas carpas grandes para que una vez que empecemos la excavación arqueológica, pues esa diferencia de temperatura en las que los restos se han conservado durante 87 años no sufran en exceso, para que cuanto mejor conservación tenga, mejores resultados nos van a dar a la hora del estudio. ¿Qué es lo que hacemos además de la excavación? Pues lo que solemos hacer es georreferenciar, es decir, darle coordenadas exactas a cada, y además con precisión centimétrica, a cada uno
de los restos óseos del cuerpo humano y además de eso de los objetos que la acompañan a través de un sistema que llamamos fotogrametría y que nos permiten después tener situado en un plano con unas coordenadas muy exactas cada uno de esos restos. Trabajamos también con detectores de metales, en el que lo que hacemos es intentar buscar elementos metálicos, generalmente son casquillos de pistola o de fusil, o también proyectiles que estén asociados a esa fosa previamente antes de la excavación. Además de fotografía con dron, estaciones totales, etcétera, etcétera. Algunas imágenes sobre los procesos de excavación por parte del equipo y también de exhumación. Y verán que a veces hay imágenes muy impactantes. No sé si están viendo la imagen esta de aquí de la izquierda, que imagínense la sorpresa cuando uno está trabajando con este material tan fino que utilizamos, espátulas, pequeños pinceles, y aparece un ojo de pronto dentro de ese cráneo. No deja de ser un ojo de cristal o de pasta, en este caso, que aparece mirándote así de pronto. Sobre todo observen la distancia entre la gente que estamos trabajando en la fosa, que estamos a escasos centímetros de esos restos. Otro ejemplo, en el momento en el que los restos salen de la fosa, van a nuestro laboratorio. Contamos con un laboratorio que desde hace 4 años hemos ocupado en el pueblo de Biznar, gracias, y de aquí expreso mi gratitud siempre al Ayuntamiento de Biznar, en un museo etnográfico que hay situado justamente a la entrada del pueblo de Biznar, un museo que estaba dedicado al trabajo del famoso pan de Biznar. Hace 4 años el ayuntamiento nos lo cedió y ahí es donde tenemos montado nuestro laboratorio y donde procesamos todos los datos del campo. Nos pilla muy cerca del barranco y, por tanto, eso para nosotros significa ganar mucho tiempo sin tener que ir a Granada, entre otras cosas porque en nuestro laboratorio del departamento no tendríamos hueco para todo esto. Pues si están viendo, este es el molino y en el interior tenemos nuestro laboratorio donde los restos, una vez que vienen del campo, vienen en estas bandejas blancas que están viendo, se comienzan a limpiar de sedimento que todavía tienen adherido. Es decir, con agua y con pincelitos se van limpiando y depositando para que en un par de días, depende de la época del año, se puedan secar y que, en este caso, nuestros compañeros antropólogos puedan hacer un remontaje de los restos. En el momento en el que esos restos han sido remontados, se montan sobre unas mesas largas que tenemos de forma anatómica y donde ya empezamos a determinar pues lo que les decía antes, si es un resto femenino, si la edad en este caso entre 25 y 35 años, la estatura entre 1,47 más o menos 5 o 6 centímetros y sobre todo si están viendo los cráneos, en el caso de Biznar no hubo fusilamientos como uno podía o como ustedes pueden imaginar. Lo que hubo fueron ejecuciones con un disparo o más de un disparo sobre la cabeza. En esta imagen que están viendo aquí a mi izquierda, si ven, tienen en el cráneo de arriba, es el mismo que el de abajo, solo que uno tiene un orificio totalmente circular. Sabemos el calibre de ese proyectil de entrada en el cráneo y en el de abajo la salida. Normalmente el proyectil de entrada en el cráneo pues depende también de la distancia a la que esté hecho, en este caso a corta distancia, y la salida es más explosiva y rompe, por eso decimos que aquí no hubo fusilamiento, aquí lo que hubo son ejecuciones de esta manera. Por poner otro ejemplo, este otro individuo en el que en este caso el orificio de entrada está justamente en la parte baja del cráneo y que además de eso, bueno, podríamos poner el ejemplo pues de los 99 que llevamos o casi estudiados, pero solamente he querido hacer referencia a algunos de ellos por no perdernos. Pero también hemos establecido, en este caso, pues los grupos etarios, es decir, los grupos de edad en función de que sean femeninos, masculinos, la edad media entre hombres y mujeres, la estatura media,
para hombres y para mujeres, de tal manera que en esta gráfica pues podíamos comprender perfectamente las edades. De verdad que la edad más adulta parece ser que no llega a los 60 años, pero también es cierto que tenemos a gente más joven, entre incluso 16 y 18 años de edad, ¿no? Es decir, que nadie en este caso pues se libraba. Y aquí lo que están viendo, por poner un ejemplo de los 99 que ya tenemos estudiado, pues son las trayectorias de entrada y de salida en cada una de las partes del cuerpo, de los cuerpos a través de esta gráfica. Aquí tenemos representado a 3 individuos en estos dibujos y las trayectorias o las causas perimortem también, es decir, causas de tortura, de brazos rotos, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué es lo que nos toca? Ya vamos a seguir la cadena. Hemos excavado, hemos sumado, hemos hecho el estudio antropológico forense, sabemos las causas de la muerte, sabemos la edad, en algunos casos podemos incluso intuir el nombre de las personas y ahora viene lo más importante, que es la identificación genética. Ese es, digamos, la gran herramienta que tenemos que utilizar, porque recordar que nuestro objetivo es entregar los restos a sus familiares y para eso necesitamos pruebas genéticas tanto de los restos como de los familiares. En el caso de los familiares, ¿cómo lo hacemos? Mediante el hisopado bucal, es decir, con un hisopo se lo pasamos por los carrillos interiores de esa persona, se preservan en unos botes que después se envían al laboratorio. Y de los restos humanos, ¿cuáles son los elementos que utilizamos? Pues son fragmentos óseos. Y hay 3 tipos de fragmentos que los laboratorios de genética de nuestra universidad nos piden. Por un lado, el que mejor muestra genética da es un hueso que tenemos aquí detrás del oído, que se llama el hueso petroso, en el que nosotros lo extraemos del cráneo y lo enviamos al laboratorio. Si ese hueso petroso, por mala conservación, no fuera bueno, podemos trabajar también con molares que no tengan caries. Esos molares que no tengan caries tienen que tener un peso determinado para que después sean pulverizados en el laboratorio de genética y se puedan obtener resultados. ¿Y qué sucedería si ni el hueso petroso que tenemos aquí ni los molares nos dieran buena muestra? Pues también podemos trabajar con una porción de fémur de unos 10 centímetros que también cortamos y enviamos al laboratorio. Es decir, ese es el procedimiento. Normalmente se sigue un registro porque aquí hay un nivel de protección también de datos. Hay que tener en cuenta que todos estos datos que salen del laboratorio de genética van a la Junta de Andalucía, quien tiene la competencia legal en estos asuntos. Nosotros somos los últimos en enterarnos si ha habido resultados positivos o negativos, porque primero van a ir a los familiares. Nosotros nos vamos a enterar a toro pasado precisamente por esa cadena de protección de datos familiares que exige la Junta y además es como tiene que ser. Aquí están viendo alguna muestra de estos hisopados bucales o también las fichas que hacemos teniendo en cuenta también de qué generación es. Es el gran problema de la genética. Tenemos que saber si es primera generación, de qué parte viene, de mujer, de hombre. Si la línea va directamente a través de mujer vamos a obtener mejores resultados. Pero como esa familia en medio ha tenido un hijo, un varón, ya la genética ahí nos va a dar falsa información y probablemente no nos dé ningún resultado. Es por eso muy importante, o ha sido muy importante, trabajar con los hijos directos. En el momento en el que ya estamos hablando de nietos e incluso bisnietos, como es el caso que tenemos, pues esa cadena de ADN con el tiempo también se va alterando y es mucho más difícil la identificación. Así que, bueno, pues estamos en esa fase. Actualmente estamos esperando los primeros 49 resultados de esa genética que, según nos han dicho del laboratorio, estarán próximamente. Y es en este laboratorio que dirige el profesor José Antonio Lorente, que ustedes probablemente hayan oído hablar, tanto a José Antonio como a su hermano, son grandes médicos y además unos genios de la genética considerados a nivel internacional. Aquí están viendo en la foto de abajo central ese equipo y aquí todo el proceso que preparamos en el laboratorio nuestro para enviar la nuestra. También trabajamos, aunque esto que les voy a contar es también solamente un elemento más
que no hay que considerar como elementos de identificación. Es simplemente un complemento a la genética si hay resultado, que sería el escáner 3D de los cráneos cuando se conservan bien. A través del escáner 3D y de la... aquí están viendo a un compañero, al doctor, bueno, a Fernando, que es un doctor en medicina que trabaja en el Departamento de Antropología Física de nuestra universidad. A través de esos... Ahí está, ¿por qué no pasa? A ver. A través de esa superposición fotográfica que tenemos de los familiares, lo que hacemos es, a través de esos escáneres y unas medidas muy precisas de superposición, en este caso de la fotografía con esa escáner 3D. ¿Qué es lo que sucede? Pues en el primer caso que están viendo arriba, que es Agustina González, la que le dije que era la zapatera, como ven es una foto de estudio. Y las fotos de estudio suelen estar retocadas como hoy con el Photoshop se retocan las fotografías, ¿no? Sin embargo, en la imagen de abajo es una fotografía normal, no es de estudio, y por lo tanto los sistemas de medición son mucho más precisos. Esto no significa que hayamos identificado a la persona, ni mucho menos. Es un complemento más que nos va a servir fundamentalmente para contrastarlo con el análisis genético. Y a partir de ahí estaremos casi acercándonos con las dos cosas a un 90% de probabilidades. A veces la genética también tiene sus problemas. ¿Y esto qué significa? Que muchas veces los familiares, que yo lo haría si estuviera en esa situación, se agarran como un clavo ardiendo porque ellos lo que llevan ya es esperando tanto tiempo. Y a veces esos resultados no van a ser efectivos, no le van a dar a sus familiares. Pero afortunadamente tenemos dos cuestiones importantes. La actual Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada el año pasado, tanto en el Congreso como en el Senado, lo que dice es lo siguiente: aquellas identificaciones que han sido positivas se entregan a sus familiares los restos. Los familiares dispondrán de ellos para enterrarlos o darle descanso donde consideren ellos. Es una cuestión ya familiar. ¿Y qué sucede con todos estos que no han sido recuperados? O que no han sido, identificados? Pues lo que dice la Ley de Memoria Democrática es que deben ser dignificados de la misma manera por parte del Estado en un lugar donde descanse dignamente sus huesos, que puede ser un memorial, un lugar especialmente construido, bien dentro de un cementerio o bien en otro lugar, y donde sean depositados sus restos mediante un memorial que recuerde a aquellas personas que no han sido identificadas, pero que descansen en paz y dignamente después de 87 años de haber ocupado un lugar de tragedia y de horror. Hacemos otro tipo de trabajos también que nos ayuden a obtener más información sobre esas personas, y estamos haciendo un estudio de parásitos estomacales que se conservan, se han fosilizado en lo que llamamos el registro arqueológico, y que nos van a hablar de sus condiciones alimentarias. También es muy importante. En este caso lo presentamos a un congreso en Belfast este verano pasado, con el objetivo pues de determinar qué tipo de parásitos estomacales que tienen que ver con la alimentación. ¿De dónde conseguimos esas muestras para obtener esa información? Pues normalmente se toman muestras sedimentarias a la altura de la zona del coxis, es decir, donde descansarían básicamente los intestinos, y que en el momento en que toda esa materia orgánica ya desapareció, pero sí quedaron fosilizados parte de la información que está en el sedimento. En este caso, pues hemos podido saber detectar desde huevos de tenia o solitaria, algo muy común también en esa época, u otro tipo de parásitos y demás. Y también nos puede dar información incluso hasta de los últimos días en los que se alimentaron. Algunas personas que fueron primero detenidas, llevadas a prisión y que tuvieron una mala alimentación en esos últimos días de su vida, también nos van a dar información sobre ese tipo de parásitos estomacales. Por seguir un poco y por ir ya avanzando, ¿qué objetos personales son los que encontramos? Pues hay de todo. Hay desde, en este caso, estas gafas, botones,
en este caso que nos despistó un poco. Si están viendo aquí, en esta imagen de aquí de la izquierda, donde está ese cráneo, encima ves como, que tienen como una cosa de tamaño circular, ¿no? De forma circular. Está colocada expresamente encima del cráneo, ¿no? Es decir, en el momento en que fue asesinada esa persona, le colocaron algo que pensábamos que era un reloj, por su forma circular, un reloj de estos de bolsillo. Sin embargo, como no sabíamos y estaba muy deteriorado, hicimos una radiografía, que son la imagen esta que están viendo aquí arriba, en ese sondeo, y vimos que era un encendedor de gasolina de la época, hasta tal punto que una vez que lo limpiamos, pues podemos decir que era algo muy similar a este otro encendedor actual que se reproduce hoy igual que aquellos años. ¿Qué más localizamos? Muchísimas suelas de zapatos de caucho, ¿no? Algunas incluso hemos determinado de aquellas personas que eran trabajadores de la fábrica de pólvora del Fargue y que eran zapatillas o suelas muy especiales para evitar cualquier ignición en el suelo con el tema de la pólvora, y hemos podido identificar que pueden ser de ahí. O bien lo más contundente también, ¿no? Que son estos casquillos de fusil y de pistola. Normalmente a partir de aquí incluso hemos determinado qué tipo de armamento es el que se había utilizado para justamente este tipo de ejecuciones que le hemos dicho. ¿Cómo identificamos los casquillos? Pues siempre hay marca en lo que se llama el culote, es decir, la parte trasera donde el percutor del arma incide y que hace que la ignición dispare el proyectil. Pues, por ejemplo, aquí tenemos algunos de la Pirotécnica de Sevilla, ¿no? Que es donde se fabricaba. ¿Y qué tipo de armas? Pues, fundamentalmente, lo que hemos visto es que hay básicamente dos tipos de armas. En el caso de las armas cortas, son armas de 9 milímetros, que hoy llamamos Parabellum, tanto en calibres cortos como en calibres largos, como esta Astra de aquí, 300 o 400. O bien también la pistola Mauser, que dispara un tipo de munición muy especial, blindada, y que utilizaba, en la imagen esta que están viendo aquí de los guardias de asalto, uno lleva en sus manos. Las guardias de asalto fueron uno de los elementos asesinos que iban hacia el barranco de Biznar, donde no solamente llevaban a la gente que habían detenido, sino que también los ejecutaban, ¿no? Así que también podemos reconstruir qué tipo de armamento. Y en cuanto a los calibres 7,53, son de los fusiles Mauser o Lebel, que están viendo aquí, de origen francés, que normalmente es los que habían traído además o que eran armas reglamentarias del ejército español de aquellos años, tanto en el norte de África como en el caso de la península. Finalmente, por darle una nota, la fosa que hemos excavado ya está exhumada este año. En la imagen esta de aquí tienen la fotografía real, y en la otra imagen que ven colorada un modelo tridimensional en el que se reflejan también la altura y las altitudes de la fosa.